Bueno, buenos días a todos y todas. Como saben, para aquellos que no sé si es la primera vez que están con nosotros somos Grow de Género y Trabajo, que trabajamos justamente en transversalizar la temática de género dentro de las instituciones. Y empezamos con esto de los webinars desde que empezó la pandemia, o por lo menos de hacerlo de manera más constante. Y nos parecía súper interesante durante este mes dedicarnos a pensar la interseccionalidad. Entonces, ir trabajando distintos temas que se tocan, obviamente, y que tienen hiperrelación también con temas de género. Hoy nos toca el tema de discapacidad y por eso le invitamos a Carolina Buceta, que te súper agradecemos por sumarte a esta iniciativa de este conversatorio. Caro es de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la REDI. Bueno, y vamos a tener como el conversatorio como siempre, vamos a hacer un poco algunas preguntas, les pedimos a todos y todas cualquier cosa que vayan poniéndolas por el chat o si quieren algunos pueden obviamente abrir el micrófono. Nosotras vamos a ir leyendo las preguntas con Mile, como siempre, y al final, obviamente, vamos a tener un momento abierto para todos. Caro, te cedemos el micrófono. Perdonen, hago esta aclaración. Como siempre va a estar Tamara haciendo la cosecha visual, que al final del día de hoy vamos a describir, Tami la va a describir. Y siempre, bueno, como siempre vamos a estar grabando este webinar para después colgarlo en nuestro canal de YouTube, así si alguien se tiene que ir antes, no se preocupe, que después va a poder ver todo, va a poder ver toda la grabación. Ahora sí, Caro, te cedemos el micrófono, y bueno, y como ya te digo nuevamente, muchísimas gracias por sumarte a compartir tu experiencia. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, es un placer compartir esta mañana con ustedes, o al menos esta parte de la mañana. Les voy a contar un poco algunas cuestiones referidas a personas con discapacidad y trabajo, temática que es muy importante, no solo hoy, sino a lo largo de toda la historia. Y por eso, para arrancar, vamos a hacer un poquitito de historia muy breve, para que no sea pesado, pero sí contextualizar. En la prehistoria, cuando nacía una persona con discapacidad, como se creía en ese momento que la causa de una discapacidad era religiosa, se tomaba como dos focos de creencia. Una que podía ser una divinidad de los dioses, un premio que de alguna manera anticipaba algo, algo referido a lo divino. También estaba la otra postura de que se podría llegar a creer que era un castigo de los dioses por algo que había sucedido en la tribu. Entonces, de alguna manera, los dioses los castigaba a esa tribu, dando una persona con discapacidad en esa tribu. ¿Por qué digo castigo? Porque en ese momento éramos excluidos de todo. Recuerden que en la prehistoria las mujeres tenían la función de procrear y los hombres la función de defender como soldados a sus territorios. Por eso se creía que las personas con discapacidad que nacían no iban a poder hacer nada de ese rol. Con la llegada de la iglesia, incluso hasta a veces anteriormente se los mataba. Con la llegada de la iglesia se les dio acogida, es decir, se les daba acceso a una vivienda y a un trabajo, por lo cual, a una vivienda y alimentación, perdón, no trabajo, por lo cual solo tenía derecho a permanecer en un lugar que era especialmente para las personas con discapacidad. Y por supuesto todo estaba basado en la caridad y en la asistencia. Con la llegada de las guerras mundiales se empezaron a cuestionar este tipo de prácticas, sobre todo por la improductividad de las personas con discapacidad. Entonces, claro, había muchas personas que habían vuelto de la guerra con una secuela, habían quedado como personas con discapacidad adquirida, y empezaron a pensar qué hacemos con tanta gente improductiva, desde una visión absolutamente material. Es así como se empezaron a construir los primeros llamados centros de rehabilitación, las primeras escuelas especiales,
Y no sé si saben ustedes que existen los talleres protegidos. Allí empezaron a construirse los primeros talleres protegidos. ¿Qué son estos talleres protegidos? Son lugares donde trabajan personas con discapacidad, en general personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad psicosocial, es decir, que son usuarios de los servicios de psiquiatría, que hacen trabajos absolutamente mecánicos con mucha supervisión y que de otra forma parecería ser que no podrían hacerlo. Claro, frente a este contexto, lo que se buscaba era una normalización de las personas con discapacidad, es decir, tratar de compensarlas o curarlas, porque en ese tiempo, en este modelo médico rehabilitador, lo que se creía era que la causa de la discapacidad era netamente científica, la meta para la medicina era la cura, y si no se curaban, entonces había que rehabilitarlas para normalizarlas, o si no quedaban excluidas. Entonces acá tenemos un proceso que se da, que es o de segregación, es decir, ponemos a todas las personas con discapacidad en un mismo lugar, o de integración, que quiere decir que la persona con discapacidad se rehabilita, se normaliza, entre comillas, y ahí recién puede estar en un proceso de integración, es decir, que se encastra en un sistema ya dado, que el sistema no piensa hacer ningún cambio. Todo el esfuerzo lo tiene que hacer la persona con discapacidad. Por eso era súper reducido el ingreso a la normalidad de lo que llamamos el trabajo formal, muy, muy reducido. Si hoy todavía es muy reducido, en ese momento todavía más. En los años 70 del siglo XX empezó toda una revolución en materia de discapacidad. Hubo un adolescente cuadripléjico que pidió entrar a una universidad en California. Ese ingreso se le fue otorgado porque la universidad estaba preparada ediliciamente para recibir a este adolescente, pero claro, que en Estados Unidos la mayoría de las universidades están bastante lejanas a las ciudades y todos se quedan en las residencias universitarias. Bueno, la residencia universitaria no era accesible físicamente para este adolescente, por lo cual lo que le propusieron era que duerma en la enfermería. Él no quiso, se rebeló como todo adolescente porque se perdía tal vez lo más interesante de ese momento vital, del ciclo vital, que es el compartir fuera de clase con sus compañeros, las fiestas, los estudios, etcétera, y no solo la parte académica en los espacios formales. Bien, entonces él empezó como una revolución en la universidad, los compañeros lo acompañaron, logró que se pueda dar la plena accesibilidad edilicia, es decir, física, y pudo ingresar como una persona más dentro de ese sistema universitario. Por supuesto, esto trajo cola, muchos más estudiantes con discapacidad pidieron ingresar a las universidades, específicamente a esas, y así todo también otros movimientos en diferentes lugares del mundo, en Inglaterra, en España, en Italia, en Alemania, en Argentina, fueron organizándose, donde tenían como protagonistas a propias personas con discapacidad. Este fue el inicio de empezar a gestar las organizaciones de personas con discapacidad, que son conducidas por las propias personas con discapacidad. Y ahí comenzaron a surgir las reivindicaciones que se empezaban a hacer cada vez más visibles de las personas con discapacidad
hacia los estados, hacia las universidades, hacia la sociedad. Entonces existían reivindicaciones como por ejemplo la de los lisiados peronistas que pedían vivir trabajo, en Estados Unidos que pedían acceso a la educación, en Inglaterra acceso a diferentes cuestiones referidas a consumo, etcétera, y se formó el movimiento de vida independiente. El movimiento de vida independiente tenía como objetivo que un grupo de pares, que eran personas con discapacidad, acompañaban a otras personas a pensar juntos cómo ir sorteando las diferentes barreras que le imponía la sociedad. Así nació este modelo social de discapacidad que está basado en los derechos humanos, que nos dice, tal como se expresa en la Convención, que la discapacidad está determinada por las barreras que existen en el medio, cual la definición tiene que ver con que la discapacidad es la resultante entre el déficit de la persona, que con la interacción de las barreras que existen en el medio, esta interacción hace que le impide el ejercicio pleno de sus derechos en los diferentes ámbitos de la vida en igualdad de condiciones que las demás personas. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque estas barreras de las cuales nos hablan podemos identificar 3 tipos de barreras. Las barreras físicas, las barreras comunicacionales y las barreras actitudinales. Las barreras físicas que tienen que ver con todo el edilicio, es decir, si en los lugares de trabajo, por ejemplo, una persona con discapacidad motriz, usuaria de sillas de ruedas, tiene un ascensor para acceder, si no existen los escritorios altos, si no tiene obstáculos para circular en los pasillos, si hay un baño accesible. A veces hay un baño accesible y en realidad está ocupado con todos cacharros que se ponen ahí como depósito, y ese baño termina siendo anulado, pero no porque no exista, sino porque es utilizado como depósito. Otras veces, por supuesto, no existe. Hasta hemos escuchado casos donde decían que podían ir al baño de una confitería o un lugar cercano en vez de propiciar un baño accesible. Que por otro lado, la otra vez estaba en una charla y conversábamos acerca de esto, que los baños accesibles no solo son accesibles para personas con discapacidad motriz, sino que son baños que podemos utilizar todos porque son más cómodos, porque incluso tanto para varones, mujeres o personas no binarias pueden tener un cambiador y les resulta cómodos para poder cambiar a los bebés, etcétera, o a los niños con un tema de los pañales, o inclusive algún hijo con discapacidad que necesita este cambio de pañales, etcétera. Y son mucho más cómodos también para personas que tienen sobrepeso, etcétera, por lo cual son importantes y muy funcionales para toda la población. Después tenemos las barreras comunicacionales, que allí podemos citar a todas aquellas barreras que hacen que no todas las personas puedan acceder a la comunicación. Esta comunicación, que para que sea accesible tiene que tener diversos formatos. Por ejemplo, para personas con discapacidad visual tienen que estar en braille, o tienen que estar en audio, o tienen que estar digitalizados para que puedan ser leídos por lectores de pantalla. Para las personas sordas el material tiene que estar en lenguaje de señas o en un subtitulado que es más específico para personas con discapacidad auditiva, donde también de alguna manera se pueda expresar, por ejemplo, el tinte de voz con que se realizan los videos o las películas, los documentales, etcétera, que no puede ser captado por el simple curso y que cambia absolutamente o sustancialmente el contenido del mismo. También es importante saber que la información que vamos a bajar, sea interna, de cuestiones referidas a contenidos laborales o de comunicación externa, tiene que ser con un lenguaje simple, que pueda ser
sencillo y que pueda ser accesible a toda a toda la población. Esto no solo favorece a las personas con discapacidad intelectual o a las personas con discapacidad psicosocial que son muy medicadas, sino que también favorece a la población que está poco alfabetizada o a las personas migrantes que no conocen del todo el idioma. Y ahí podremos empezar a salvar estas barreras comunicacionales. Después están las barreras actitudinales, que son aquellas que de alguna manera son la resultante de los prejuicios y los estereotipos que existen sobre las personas con discapacidad. En materia de trabajo podemos decir que hay mitos y hay falsas creencias de que las personas con discapacidad en sus trabajos se ausentan más porque van más al médico, pero en realidad la discapacidad no es una enfermedad, por lo cual no tiene que ver justamente con la ida a determinada cantidad de veces a los médicos. De hecho, yo soy una persona ciega y voy a los médicos con la misma frecuencia que cualquier otra persona, porque en realidad, por el momento, no hay nada que hacer con respecto a la discapacidad, así que no tengo por qué visitar ni el oftalmólogo una vez por mes. Con suerte voy una vez por año y después las gripes y todo el resto de cosas que suceden a nivel médico a lo largo de la vida no son más frecuentes que la media de la población. También hay otra creencia de que las personas con discapacidad son más lentas, son menos productivas, etcétera, que tampoco es cierto, que eso depende no solo de la discapacidad, que no es lo único determinante a la hora de pensarse como trabajadores, sino que también hay otras cuestiones ahí de base que tienen que ver con personalidad, etcétera, y las condiciones de trabajo, por supuesto, que hacen a las mismas variantes que cualquier otra persona, trabajadora, trabajador. También está el otro extremo de la creencia de que las personas con discapacidad somos superhéroes y que va a ser una maravilla la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, porque nada mejor que eso que le pueda pasar a la empresa, porque es un ser de luz y eso va a determinar el tener más ventas, más motivación y un montón de cuestiones que no tienen que ver con la discapacidad en sí, que esté motivado o no esté motivado va a depender de las condiciones de trabajo y va a depender también de la personalidad de la persona con discapacidad como cualquier otro trabajador o trabajadora. Es interesante hacer este recorrido porque ahí es donde tenemos que empezar a pensar algunas medidas de discriminación positiva que se piensan en este marco de modelo social de la discapacidad, de un paradigma de derechos humanos, porque en el siglo XXI nace la primera Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que está promulgado por la ONU y que está ratificado por nuestro país en el 2008 y que le da rango constitucional en nuestro país en el 2014. Esta convención no otorga nuevos derechos, sino que simplemente los enuncia para el colectivo de personas con discapacidad y brinda algunas herramientas que son súper afirmativas para el ejercicio de dichos derechos. Habla en su artículo 27, que es el de trabajo, el acceso al trabajo, de que los estados parte tienen que realizar acciones para garantizar la inclusión laboral, la inclusión en el mercado laboral accesible de personas con discapacidad. El mismo tiene que ser formal y abierto. Y en nuestro país, un poco acompañando esa medida, que es previa a la convención, está el cupo laboral. El cupo laboral para personas con discapacidad, ley que nos dice que
el 4% de los empleados de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y también están incluidos aquellas empresas que brindan servicios terciarizados al Estado, tienen que ser personas con discapacidad. Es decir, que el 4% de las estructuras nacionales de los empleados, de la plantilla de los empleados, tienen que ser personas con discapacidad. Hoy por hoy estamos en el cumplimiento del 1%, o sea que nos falta un montón en nuestro país. Después, cada provincia y cada municipio tiene su cupo particular. Ciudad de Buenos Aires tiene el 5%, y al ser un país federal, lo que son las diferentes reparticiones provinciales, cada provincia tiene su cupo. En líneas generales podemos decir que falta bastante para el cumplimiento de ese cupo en nuestro país. Sé que también es muy complicado el cumplimiento del cupo a nivel internacional, porque yo trabajé como coordinadora nacional de un programa de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, se llama Programa Ágora, que actualmente sigue también en funcionamiento ese programa, que tiene una red de programas en lo que es Latinoamérica, y cuando nos juntábamos cada 2 o 3 años en diferentes sedes a conversar acerca de estas medidas y de los cumplimientos, si es efectivo o no tener un cupo, hablábamos acerca de las dificultades que existe para cumplir ese cupo, e incluso nos llegaban informaciones del primer mundo que a veces en algunos lugares, como ser Inglaterra, Alemania, etcétera, las empresas hasta preferían tener que pagar una multa antes de cumplir con ese cupo. ¿Por qué? Porque en otros países ese cupo también está indicado para empresas privadas. En nuestro país no. Estuvo en los años 70, pero esa ley fue derogada, y actualmente no existe el cupo para las empresas privadas. Sí existe para las empresas privadas, por ejemplo, lo que son los incentivos fiscales, quiere decir que hay algunas deducciones de aporte en cuanto a lo que son las cuestiones referidas a los trabajadores con discapacidad, que eso lo absorbe el Estado. Y si bien existen algunos programas de acompañamiento del Estado en la inclusión laboral de personas con discapacidad en las empresas privadas, no son efectivos, por lo cual me parece que hay que hacer ahí una fuerte redefinición de políticas públicas en función a estas cuestiones. Caro, perdóname, te interrumpo Sí. un segundo, es decir, nada, no te interrumpiste ahora, por la verdad que es maravilloso escucharte, ¿eh? Pero me encantaría si podemos como entrar un poco más en por qué no se cumple este cupo, ¿no? Faltan herramientas para las instituciones para encontrar a las personas, o no hay interés, o no se terminan, o consideran que, digo que es más caro no porque realmente sea así, sino, es decir, esto lo vemos siempre, ¿no? Como que a veces las instituciones, por el desconocimiento, tampoco se forman en entender cómo podrían llegar a cumplir este cupo, ¿no? Digo, entonces me interesaría saber cuáles son las razones, si es que hay estudios realizados o no todavía, pero por ahí de tu experiencia en relación a qué es lo que está pasando. Tal cual, bueno, las razones me parece que son multicausal. Por un lado, está esta cuestión de los mitos que les decía, de todo lo referido a las personas con discapacidad y el ámbito laboral. Por el otro, se cree, por ejemplo, que para adaptar un trabajo a una persona con discapacidad es muy costoso, con lo cual no es real, porque en líneas generales no es nada costoso, hay muchos software que son gratuitos, si es que se necesita a nivel tecnológico, hay herramientas, hay aplicaciones que son gratuitas,
Por ejemplo, les cuento el caso de las personas con discapacidad visual, que tal vez es el que más conozco. Nosotras trabajamos con un lector de pantalla, con el celular y con las computadoras, tanto de escritorio como las notebooks, y para ello tenemos los lectores de pantalla que son gratuitos, tenemos aplicaciones que son gratuitas que nos permiten hacer de OCR para leer algunas imágenes, aunque a veces son difíciles de manejar, por eso también a veces se sucede que para algunas tecnologías es preciso capacitar a las personas con discapacidad en el puesto de trabajo, pero bueno, eso como cualquier empresa que necesita capacitar a sus empleados para realizar, para poder trabajar con determinada herramienta, no hay mucha ciencia atrás. Por el otro también tenemos el obstáculo de que en la carrera de recursos humanos, en la carrera de licenciaturas del trabajo, en las carreras que hacen en la formación de las personas que están en el departamento de recursos humanos, donde tienen la selección del personal de las empresas, tanto públicas como privadas, no está la formación con una perspectiva en discapacidad. Entonces tal vez nos encontramos con búsquedas en puestos de trabajo, con procesos de selección enlatados que no tienen o no responden a lo que se necesita en función a la evaluación de las personas con discapacidad. Y tengo un claro ejemplo, que por supuesto no vamos a nombrar la empresa ni nada, pero que por ejemplo estaban evaluando a una persona con baja visión que tenía excelentes posibilidades de ingreso porque cumplía con todas las características de lo que se necesitaba para ese puesto de trabajo, pero claro, en la empresa estaban tan enfrascados en ese enlatado de selección que a la persona con baja visión le tomaron un vender que es un test donde la persona tiene que replicar con un dibujo lo que está viendo en las tarjetitas. Entonces, por supuesto, ese test no iba a dar lo que se necesita, no iba a ser real, no es válido. Y bueno, tanto la persona como la empresa se perdían un puesto de trabajo que era absolutamente predecible de que podía llegar a ser muy interesante. Y Perdón, por Caro. otro, sí. No, perdón, te interrumpo. Hay una pregunta, ya que estás con esto, sobre qué opinás o qué experiencias conocés sobre la inclusión de personas con discapacidad en el trabajo en oficios. Bueno, hay muchas personas con discapacidad que trabajan en oficios, porque bueno, porque hay personas que son muy detallistas también, muchas personas con discapacidad psicosocial, muchas personas con discapacidad auditiva, que pueden realizar muy buenos trabajos. Incluso también tenemos que tener en cuenta que existe la discapacidad visceral, ¿sí? Que, bueno, que tiene que ver con aquellas personas, por ejemplo, que tienen algunos problemas o cardíacos o son personas trasplantadas, etcétera, y que también pueden hacer tipos de trabajos y pueden formarse perfectamente, porque si no, uno tiene ese imaginario de que una persona con discapacidad sí o sí es una persona con silla de ruedas, ¿no? Me acuerdo en la respuesta de una empresa cuando nosotros hicimos una demanda Cliva, que es una empresa concesionaria que se encarga de la basura, se encargaba en su momento de la basura en Ciudad de Buenos Aires, y cuando nosotros le planteamos que era necesario que cumpla con el cupo porque estaba prestando un servicio en la ciudad, y llega a nosotros a partir de un caso específico, nos dice, sí, claro, ¿ustedes qué quieren? ¿Que una persona ciega vaya atrás del camión? Bueno, en ese momento todavía estaba el formato viejo. Atrás del camión, agarrando las bolsas y tirándolas como pueda en el camión y desparramando todo. Y bueno, me parece que
que no se correspondía primero con nuestro pedido y que estaba de alguna manera reduciendo la visión de las personas con discapacidad, que hay un montón de trabajos que se pueden hacer, inclusive en, en los oficios, en esta cuestión de empezar a pensar los oficios, también personas con discapacidad motriz pueden hacerlo, simplemente tal vez adecuando o las máquinas o las tareas a las alturas a las cuales puede llegar esa persona con discapacidad. Entonces, siempre está esto de lo que es la adaptación al puesto laboral, que se hace con expertos y fundamentalmente con la participación de la persona, que es quien les va a contar si les sirve o no les sirve la forma en la cual están planificando esa adaptación de puesto de trabajo. Creo que hay más preguntas. No me quise detener a escuchar porque me lee el lector las preguntas, pero si me pongo a escuchar, no sigo hablando. No, tranquila, tranquila, te las nosotras leemos te las nosotras. Hay no es una pregunta, es un comentario de María Luján Núñez, que dice: en el gobierno de la ciudad me ha tocado ir a entrevistas de trabajo en el segundo piso en edificios antiguos con ascensor que solo iban hasta el primer piso. Soy discapacitada motora, y esto dice que esto fue hace más de 10 años. Tal cual, sí. Todo el proceso en realidad tiene que estar pensado en función a que sea un proceso accesible, ¿no? Las entrevistas de trabajo, los lugares de trabajo, los horarios de trabajo. Esto no quiere decir que todas las personas con discapacidad tienen que trabajar menos, ni nada que ver con eso, ¿no? Simplemente también esta cuestión que estamos viendo ahora de flexibilización, que ahora es obligada, bueno, en realidad tiene que estar presente siempre si pensamos en una perspectiva en discapacidad, porque a veces suceden que, claro, para llegar al trabajo uno tiene que pasar por el transporte no siempre es accesible, no siempre es adecuado en horario pico. Se imaginan una persona en silla de ruedas en horario pico en un subte, le resulta caótico, ¿no? Sí. Por eso tienen que estar pensadas todas estas cuestiones que hacen a la elección de un montón de factores que hacen a la inclusión laboral. Y eso en realidad no, si nosotros nos ponemos en un posicionamiento de que esto es lo natural, no complejiza en lo más mínimo todo el proceso de selección y del pensar cómo sería ese puesto de trabajo. Total, es como decías vos, que terminan pensándose los puestos de trabajo como enlatados. Bueno, nada, y se dan mucho también estas cuestiones de congruencia de rol, tanto de género como, bueno, como abordando lados de la discapacidad, ¿no? Quería preguntarte un poco qué pasó con la pandemia, qué cambios notaron ustedes en este contexto, en la inclusión de las personas con discapacidad, y por lo que vos me contabas, o nos contabas previamente, tanto a Mile y a mí, también esto de, bueno, qué pasa con la educación, qué pasa con la salud en estos ámbitos. Bueno, el tema de la pandemia, han pasado muchas cosas interesantes y cosas que dejaron al descubierto algo de las cuales venimos hablando hace mucho tiempo. Primero, algo que tiene que ver con las tecnologías. No todos estamos preparados, y creo que me siento una de las que no está tan preparada con el manejo de tanta tecnología. Por eso tuvimos que recurrir a algunos circuitos autodidactas, a descubrir, por ejemplo, qué aplicaciones son accesibles, no son accesibles, y luego algo que es mucho más complicado y que es una gran barrera, que es que no todas las aplicaciones educativas y no todas las plataformas educativas y tampoco no todas las plataformas laborales internas de las empresas públicas y privadas son accesibles. Por lo cual muchas veces sucede de que a algunas personas con discapacidad no les cambió nada el rol laboral y a otras les ha cambiado mucho. Inclusive a muchas personas con discapacidad hoy por hoy, a pesar de tener trabajo, están sin tareas. ¿Cómo sucede? Por supuesto con otras personas sin discapacidad, pero bueno, la verdad es que una cosa es que no tenga tareas porque el equipo
es muy presencial y no tiene nada para hacer porque es de atención al público, y otra cosa es que esté sin tareas porque la plataforma es inaccesible a un lector de pantalla. Y esto, ahí estamos hablando de que no se está aplicando la equidad, es decir, brindarle a cada uno lo que le corresponde en función a lo que necesita para trabajar en igualdad de condiciones que el resto de la población. Por lo cual, esto dificulta un montón. Por un lado, el acceso a las tareas habituales, por el otro, la educación, esto de empezar a pensar no solo en las personas que están estudiando en la primaria, en la secundaria, a nivel superior, sino también profesores que están ejerciendo en condiciones que no son dignas, porque en realidad están haciendo malabares por la falta de accesibilidad de las plataformas que les han puesto para trabajar y que no están pensadas para personas con discapacidad. Esto nosotros lo venimos trabajando no desde la pandemia, desde hace mucho tiempo. Inclusive también para ejercer nuestros derechos civiles. Cuando nos dicen tenés que sacar el permiso, tenés que hacer tal trámite por internet, etcétera, 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 muchas veces no lo podemos hacer con autonomía, porque lo que es todo el sistema de trámites a distancia no es accesible a lectores de pantalla, y esto genera serias dificultades. Por supuesto, en materia de salud, las personas que están trabajando en salud no están ejerciendo su trabajo a nivel presencial, sí lo están pudiendo hacer a distancia, con los recursos que pueden, que tienen y que pudieron construir, vuelvo a repetir, a partir de una autogestión en función a lo que conocen y en función a todos los circuitos que se vienen armando de ayuda entre pares también, porque muchas veces la ayuda por parte de las mismas empresas públicas y privadas no está tan contemplada en estas cuestiones. Por otro lado, también pensemos que el acceso a la salud está totalmente restringido, y esto de poder hacer estas videoconferencias con los médicos, a algunas personas con discapacidad se les dificulta bastante, porque bueno, es difícil pensar, la persona te tiene que ir guiando, si tenés que mostrar algún tipo de irritación o lo que sea en la piel, cómo lo está mirando, etcétera, es bastante complejo. Y esto me hace pensar una pregunta para reflexionar cuando hablamos en materia de salud. ¿Cuántas veces nos hemos atendido con un profesional de salud con discapacidad? Son súper contados, muy con pocos dedos o con lo que se quiera contar, las personas con discapacidad que ejercen alguna tarea en la atención directa en el tema de salud. De todas formas, también, no solo en la salud, la estadística, no dicha ni por mí, ni por Redi, ni por ningún organismo, ni siquiera nacional, las estadísticas de la OITS nos habla de que el 80% en edad productiva de las personas con discapacidad se encuentran desempleadas. Y esto en materia en la pandemia se ha absolutamente profundizado. Ahora, si salimos del ámbito de trabajo, sí tenemos cosas positivas que han sucedido en materia de discapacidad en esta época de pandemia. Por ejemplo, nosotros desde hace muchos años, desde el 2014, veníamos reclamando que la línea 144 no era accesible para mujeres con discapacidad auditiva. Recordemos que la línea 144 es la línea adecuada para poder hacer todo tipo de asesoramientos en materia de violencia. Bueno, en esta época de pandemia, sí han puesto un WhatsApp con videollamada
para esa línea 144 por la cual las mujeres sordas pueden asesorarse acerca de las cuestiones a seguir y los circuitos a seguir en materia de todo tipo de violencia, específicamente más en la doméstica, pero en todo tipo de violencia. Porque como toda la población, esos números se han incrementado muchísimo, los casos de violencia hacia mujeres con discapacidad, porque bueno, como todas las mujeres que son víctimas de estos circuitos violentos, están conviviendo con sus propios agresores. Claro, justamente estaba mirando unos datos que teníamos sobre el INDEC, pero creo que son del 2018, te voy al tema que venías diciendo antes, donde muestran que solamente el 40% de los varones con discapacidad en edad de trabajar trabajan, y en las mujeres baja el 26%, ¿no? Entonces, esto evidentemente trae como creo que muestra muy gráficamente el problema que tenemos en relación a todo lo que hay que hacer todavía para la inclusión. Bueno, lo que contabas de la violencia doméstica también es sumamente interesante también de abordar, porque creo que todavía nos falta también para entenderla o ver qué es lo que se puede hacer, es verla de una manera también interseccional. Entonces, no asumir que todo sirve, todas las herramientas que estamos haciendo le sirven a todo el mundo, ¿no? Pienso en estas apps que son silenciosas y que por ahí no tienen, es decir, que tienen como, no sé, hay que ver justamente la accesibilidad hacia todos estos instrumentos. Sí, tal cual. De hecho, los botones antipánicos son en realidad con pantallas touch, y al no tener lectores de pantalla, la mujer con discapacidad visual nunca accede a donde tiene que tocar. Bueno, no, es como, sí, es ni probarlo, ¿no? Tenemos estas miradas, es decir, cuando uso esto que vos decías, lo de, ahora no me va a salir, cuando hablabas de los puestos de trabajo como, me salen etiquetados, pero usaste otra palabra, Enlatados. enlatados, usaste la palabra enlatados, y me da la sensación, es como que todo lo hacemos de manera enlatada de alguna manera, ¿no? Digo, sin probarlo intensamente para realmente medir otras, es decir, otras diversidades que superan a uno, ¿no? Es como si a mí me funciona, y no veo la diversidad de personas que hay y situaciones que harían que lo que estoy haciendo no le llegue. Sí, sin duda uno acuerda en que las cosas se tienen que hacer, que vamos avanzando, pero justamente nosotros trabajamos mucho en transversalizar la discapacidad, porque si no siempre se están pensando en cosas específicas para discapacidad, y nosotros lo que queremos es que cada cosa que se piense nos tengan incluidos. Totalmente. Acá justamente hay un comentario de Celeste Álvarez que dice que hay un trabajo muy interesante de Sordas sin Violencia en relación a los botones antipánico y, y las llamadas a las líneas de atención. Que después, si nos pasa, Celeste, la información, también después lo compartimos con todas y todos. ¿Querés contarnos un poco, Caro, de la app que armaron, que acaban de lanzar? Sí, bueno, desde Ready estamos lanzando en el marco de Desear con Inclusión, que es un proyecto que tenemos con un consorcio con el Fondo Fiduciario de ONU Mujeres y la Fundación FUSA. Estamos trabajando en este proyecto que se llama Desear con Inclusión, que es para erradicar las violencias en materia de derechos sexuales y reproductivos hacia las mujeres con discapacidad. En ese marco de ese proyecto, en el cual tiene 3 patas, por un lado trabajamos en talleres con mujeres con discapacidad, por el otro trabajamos en la formación de efectores de salud, y por el otro trabajamos como tercer eje en lo que es la incidencia política para construir una agenda en común con las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, para buscar cambios en las legislaciones actuales que no están armonizadas con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el marco de este proyecto, que tiene estas 3 aristas, iniciamos un proceso de construcción y ya le dimos a luz a esta app que se llama Nuestra Decisión, que por ahora está solo para el sistema Android. Estamos en construcción para iOS, así que la pueden buscar por Google Store.
Google Play, como Nuestra Decisión, es una app que tiene varias secciones. Es pensada para todas las mujeres, no solo para mujeres con discapacidad. Es utilizada, de hecho, en las descargas hay muchísimas descargas de mujeres, más o menos mujeres con discapacidad la habrán descargado en un 15% de las descargas son mujeres con discapacidad, el resto son todas mujeres, porque la idea es construir un producto que sea para todas. Tiene la particularidad de que puede ser navegada fácilmente con el lector de pantalla de Android, que tiene letras que pueden ser fácilmente visibles para personas con baja visión, es decir, que tiene contraste, etcétera. El lenguaje simple para que pueda ser comprendido para personas con discapacidad intelectual, para personas que están muy medicadas, poco alfabetizadas, aunque manejan poco el idioma español. Y tiene secciones como, por ejemplo, una que tiene que ver con conocer nuestros derechos. Son más de 100 frases donde están nuestros derechos y es la ley en el cual están enmarcados esos derechos. Por ejemplo, sabes que tenés derecho a recibir métodos anticonceptivos en forma gratuita en los hospitales públicos y en los centros de atención estatales, y está bueno la ley que eso, de la cual habla, que es la ley de salud sexual y reproductiva. Así como ese ejemplo, tenemos un poquito más de 100 ejemplos para que todas podamos tener en nuestras pantallas cuando tenemos algún problema esos derechos y que podamos ir a mostrar directamente esos derechos, ¿no? Esta parte de la app está pensada porque muchas veces a mujeres con discapacidad y más a adolescentes, sabiendo que a partir de 13 años en adelante la persona con discapacidad puede ir a buscar métodos anticonceptivos sin un adulto y puede resolver qué hacer y qué no hacer y qué elegir sobre estos métodos porque es su cuerpo, muchas veces sucede que les dicen, tenés que venir con tu mamá, tenés que venir con una familia, tenés que venir con alguien responsable, que alguien sea responsable de vos. Entonces, para que no sucedan estas prácticas, que realmente estas no son respetuosas de los derechos, están ese tipo de situaciones para que podamos defenderlas, nuestros derechos, ahí en la pantalla en cualquier momento. Después con la geolocalización, con el GPS, podés buscar el centro de atención en materia de derechos sexuales y reproductivos más cercanos al lugar donde vos estás. Podés hacer una valoración de los centros de atención en materia de si se cumplió con tus expectativas, por supuesto siempre hablando en materia de accesibilidad, ¿no? Si sentiste que fuiste respetada en tus derechos, si pudiste ingresar al consultorio, si te sentiste cómoda con las dimensiones del mismo, si te comentaron bien las indicaciones que te dieron en los papelitos que te llevaste, receta, etcétera. Todo eso la mujer puede valorarlo y compartir con nuestras mujeres esa valoración, y queda al estilo de cuando tenemos esas aplicaciones o esos portales de turismo. Bueno, está un poco recreado en materia de salud sexual para que todas podamos conocer las experiencias de otras personas en materia de esa atención en salud sexual. También tenemos otros botones que tienen que ver con el poder comunicarnos directamente con el 144, con el 911, cuando hay alguna urgencia de violencia con el 911, se explica que el 144 es para asesoramiento,
no para poder actuar en forma inmediata cuando una persona está en peligro, porque eso a veces hace a la confusión y a no poder actuar correctamente cuando alguna mujer está en peligro. También tenemos los botones de acceso para llamar directamente al 0800-222-3444, que es la línea oficial de salud sexual, donde ahí se pueden despejar dudas acerca de todo lo que son derechos sexuales y reproductivos, sobre métodos anticonceptivos, sobre ILE, todo lo que se requiera saber, y también se puede denunciar el incumplimiento de alguno de los derechos en algún centro de salud, porque después ese 0800 se va a comunicar con las autoridades de los programas de salud sexual según corresponda, donde sucedió ese lugar, en la provincia que sucedió ese lugar, y allí se va a poder resolver la cuestión. También tenemos las líneas para comunicar, para que las personas puedan comunicarse en función a las cuestiones del COVID-19, según el lugar también donde cada una de las personas esté. Tenemos los números de todas las provincias y tenemos el WhatsApp de audio, de videollamada, para que puedan comunicarse las personas sordas también, que esa fue también una iniciativa en pandemia de la ANDIS, de la Agencia Nacional en Discapacidad. Y también tenemos la posibilidad de que nos reporten un problema, por si nosotros siempre les decimos que tienen que llamar al 0800 porque es la forma administrativa y oficial de resolver ese incumplimiento de derechos, pero hay algunas personas que no lo quieren hacer o que sí lo quieren hacer, pero a su vez quieren que podamos intervenir desde Redi y nos quieren comunicar qué está sucediendo para que nosotros también podamos brindar esa información a la Dirección de Salud Sexual de Nación, del cual nosotros formamos parte de su consejo consultivo. Buenísima, te digo, mientras te estaba escuchando bajé la app y ya la probé, a verte, y está buenísimo ver, como ver esto, qué significa que sea clara, qué significa que, es decir, todo lo que contabas, ¿no? Y me encantó y me parece como, la verdad, la súper felicito con esta idea de ponerlo en ejemplo, es decir, cómo llegás a explicar la ley y hacerla a través de comportamientos, ¿no? Porque creo que eso, aparte, te escuchaba y es algo que venimos repitiendo como desde Grow hace un montón, de cómo las legislaciones a veces van cambiando, digo esto que contabas vos, sobre todo la del 2008, y sin embargo las personas adultas, que somos adultas al momento de que estas legislaciones se van modificando, nunca tenemos acceso a esa modificación, es como que nunca nos enteramos o es muy difícil llegar a esa información. En cambio, quizás las personas, los niños, las niñas, los adolescentes que van pasando por la escuela pueden llegar de alguna manera, si bien falta todavía un montón, a acceder a esos cambios culturales, ¿no? Así que la verdad que la súper felicito porque es clarísima, y está buenísimo cómo lo desarrollan. En el mail que vamos a mandar de cierre seguramente también vamos a pasarles el nombre de la app para, exactamente, como le está diciendo Mila ahí por el mail, por el chat, para cualquiera que quiera y después también distribuirla o difundirla, está buenísimo. Sí, sí, apropiense, la aplicación no es de Red y es de todas, así que por supuesto también ahí tienen para comunicarse con nosotros por sugerencias. Es una aplicación que se va construyendo a lo largo del tiempo en forma colaborativa, y apropiense y siéntanse libres de hacernos cualquier tipo de sugerencias. Buenísimo. Bueno, nos quedan pocos minutitos, Caro. Te aviso por si querés decir algo antes de cerrar. Y obviamente que antes del cierre va a estar Tamara como contándonos la cosecha que hizo, pero bueno, queremos a ver si hay algo que te quedó por decir, por contarnos, estaría buenísimo. No, bueno, simplemente que nos pongamos a pensar de que estas cuestiones de las que hablamos al principio, de lo que es desde la exclusión, pasando por la segregación, la integración, y hoy por hoy tenemos el paradigma de inclusión,
es muy interesante llevarlo a diferentes ámbitos. La verdad es que todavía nos falta mucho en materia, por ejemplo, de inclusión en la educación. Me parece que transversalizar en una educación inclusiva es una deuda que tenemos hoy y que tal vez también requiere de mucho trabajo, y esto tiene que ver también con el ámbito laboral, porque así como hay mucha falta de profesionales de la salud con perspectiva en discapacidad, y también muchas personas con discapacidad hacen falta en el ámbito de la salud. En la educación pasa lo mismo. Vemos muy, muy poquitos en el ámbito educativo a docentes con discapacidad, y también vemos muy poquitos docentes con discapacidad, sin discapacidad, con perspectiva en discapacidad, con sus enseñanzas, ¿no? Y bueno, y ahí me parece que también puede aportar mucho la ESI con su eje de respeto por la diversidad. Buenísimo. Mira, justo Miriam te acaba de hacer una pregunta. Te están felicitando, te aviso. Hay Sí, muchos gracias. comentarios de excelente y que, bueno, que sos muy clara, buenísimo. Pero bueno, Miriam en particular te pregunta si hay políticas públicas, más allá de la del cupo laboral, que se estén llevando a cabo en otros países que quizás pensás que puedas replicarse también en la Argentina. No hay políticas públicas que sean efectivas en la inclusión laboral de personas con discapacidad en el mundo. Lamentablemente nos encontramos más fácilmente en países escandinavos y en otros lugares que por ahí están más desarrollados, con políticas públicas más asistenciales, de darles una pensión con una buena cantidad de euros o de dólares o de lo que sea. Pero la política pública en materia de inclusión laboral no está totalmente resuelto. Lo que sí es interesante es que en otros lugares en el mundo sí tienen más resuelto la vida autónoma. Entonces hay en algunos lugares propuestas donde, por ejemplo, la persona decide en función a cómo planificar su vida, lo cual todavía acá estamos a años luz con los temas de los asistentes personales y los diferentes tipos de asistencia para que se cumpla la vida autónoma. Y en algunas otras cuestiones, como es la accesibilidad física, también lo tienen muchos países bastante más resueltos que nosotros. Por ejemplo, el otro día veía un vivo en Facebook de una persona caminando por las calles de Granada que tenía la posibilidad de apretar un botón en un semáforo y activar el semáforo sonoro simplemente para cuando cruce él, y después, una vez que cruza esa persona, el semáforo vuelve a estar silencioso. Bueno, esas cuestiones, muchas cuestiones las tienen bastante más resueltas que nosotros, pero la inclusión laboral parece ser que es un tema a resolver a nivel mundial. No tenemos una buena práctica que digamos, esta es excelente, la podemos llevar a todos los países. Oh, buenísimo. O al menos yo no la buenísimo, conozco. no, nos queda un montón, pero digo, buenísima sos vos explicándola. Te suparo y seguramente después te llamaremos para, el mes que viene vamos a estar trabajando el tema de infancias, entonces me parece súper interesante también sumarle esta pata y esta mirada de qué pasa con las infancias y la discapacidad, como para seguir como reflexionando sobre el tema, y bueno, y por ahí pensar también, cuando estamos pensando nosotros la inclusión desde género, nosotras desde Grow, cómo podemos también incluirle esta mirada y nada, y llevarlas, ¿no? Empezar como a llevarlas, impulsarlas desde diversos ámbitos. Tami, si estás por ahí ya te pasamos la pantalla para que, para que puedas contarnos cómo. Bueno, acá estoy, hola. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos. Bueno, y yo puse, no sé si se ve mi dibujo ahí en... Sí, yo lo puse para que se vean grandes, así que deberían estar viéndolo. Perfecto. Bueno, más que nada fue un recorrido primero por la historia, ¿no? Como que la historia era una decisión de Dios, la discapacidad. Después, bueno, en la Edad Media
se les daba a las personas discapacitadas comida y lugar, y cambió eso con las guerras, donde aparecieron centros de rehabilitación y talleres protegidos, que eran lugares donde se trabajaba con supervisión, con un modelo médico rehabilitador, y bueno, eso era parte de la segregación o la integración que imponía la normalización de las personas con discapacidad, ya que tenían que encastrar en un sistema que estaba armado, y era todo el esfuerzo de la persona que tenía que encastrar o adaptarse a ese sistema. Luego en los años 70 hubo una revolución que tuvo que ver con el acceso a la universidad, pasó por ahí, y donde se logró protagonismo, y ahí nació el movimiento Vida Independiente, que era de ayuda entre pares. Y bueno, después hablamos de las barreras que impiden el desarrollo, de 3 tipos: actitudinales, que tienen que ver con los prejuicios; comunicacionales, que tienen que ver con el lenguaje; y físicas, que tienen que ver con la parte edilicia, digamos, o física. Después hablamos de la ONU, de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada en el 2014 en Argentina, y donde se dice que el 4% de personas con discapacidad hay un cupo de acceso para garantizar el acceso laboral, solo en el empleo público. Para el empleo privado solo hay incentivos fiscales, este cupo no cubre el empleo privado. Esa convención, ese cupo no se cumple. Y cuando preguntamos por qué no se cumple, bueno, tiene que ver mucho con los prejuicios respecto a las necesidades de una persona con discapacidad en el ámbito laboral, y también hablamos de los recursos humanos, que los procesos de selección son enlatados, no están preparados ni formados para selección de personas con discapacidad. Y entonces también hablamos de cuáles son las necesidades o cuáles serían las cosas que habría que trabajar para el acceso a la tecnología, la readecuación de puestos de trabajo, que tiene que ver con los horarios, con el transporte, con todas las cosas que hacen a poder llegar al trabajo. Y bueno, finalmente hablamos del paradigma de la inclusión, que tiene que ver con transversalizar la discapacidad y que las acciones sean para todos, para poder saltar estos prejuicios y esta no garantía de acceso. Y bueno, después Carolina nos contó sobre la aplicación de Nuestra Decisión, que es para todas las mujeres, tiene que ver con el conocimiento de la salud sexual, y bueno, tiene un montón de usos la aplicación que no están descritos en la lámina, pero bueno, está descrita la aplicación y la temática. Eso sería básicamente todo el recorrido que hicimos en esta charla. Buenísimo, Tami, muchas, muchas gracias. Bueno, Caro, nuevamente te súper agradecemos. Tenés un montón de mensajes agradeciéndote tu exposición y felicitándote por la claridad. Así que bueno, como te decía antes, ya te vamos a volver a invitar para seguir pensando juntas qué podemos hacer para mejorar esta situación, ¿no? Y lograr la inclusión. Muchas gracias, fue un placer compartir este espacio con ustedes, me encantó, súper dispuesta para lo que se pueda llegar a gestar. Y bueno, muchas gracias también a todos los que estuvieron participando con sus preguntas y comentarios. Les dejo un abrazo. Gracias. Chao a todos y todas. Gracias. Hasta luego.